Hola, muy buenos días, cordial saludo. Vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte del tema introductorio de la farmacología básica. Vamos a continuar con el tema de formas y vías de administración. En el video anterior vimos la introducción y una breve historia a la farmacología. Vamos a continuar entonces con formas y vías de administración. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Ochoa y el objetivo con estas clases es que ustedes puedan tener las bases para que podamos luego entonces grabar otros videos más específicos en función de cada temática. Entonces van a ir encontrando los videos más al detalle a medida que vayamos avanzando en las clases de este curso. Iniciamos pues con formas de administración. Para ello quiero que miremos lo siguiente. Formas de administración medicamentosa, formas farmacéuticas o presentación final, hacemos alusión a lo mismo. De hecho, hay un concepto y estas tres líneas resumen ese concepto que se retoma y se remonta desde hace muchos años atrás. En cuanto a las formas farmacéuticas, hablamos de una disposición individualizada y final, es decir, la forma farmacéutica o la forma medicamentosa que se comercializa hace alusión a la disposición individualizada final. Entonces dice así: disposición individualizada a la que se adaptan las sustancias medicinales. Entendamos entonces por sustancias medicinales, como lo habíamos contemplado en el anterior video, a los fármacos o fármaco que tenga pues esa disposición final, que en últimas habíamos dicho que los fármacos son los principios activos, ¿cierto? De hecho, en este caso, pues aquella molécula que tiene efecto terapéutico. Y a los excipientes, esas moléculas, esas sustancias que acompañan al fármaco con el objetivo pues de constituir esa disposición final llamada medicamento, ¿sí? Entendamos entonces que si nosotros tenemos a ese medicamento, pensemos como si ese medicamento tuviera una forma o disposición final sólida, ¿cierto? Hablemos de una tableta. Pensemos entonces que esa tableta está constituida por moléculas de fármaco, pero también está constituida por moléculas de excipientes. ¿Esto con qué objetivo? Podemos entonces mirar que medicamento es igual a fármaco o fármacos, por eso lo voy a poner así, puede ser uno o más fármacos, ¿sí? Más esos excipientes. Entonces, si nosotros tenemos a estos fármacos, por ejemplo, al fármaco en un estado sólido, ¿cierto? Y queremos que el medicamento tenga un estado al final, tenga un estado líquido, puede ser una jeringa que ya esté precargada, ¿cierto? Que tenga un estado líquido, ¿sí? Aquí el medicamento va a ser líquido, pues entonces necesitamos excipientes que vengan en estado líquido para poder que la disposición final de ese medicamento sea líquido, ¿sí? O de forma contraria, si nosotros lo que queremos es que ese medicamento sea sólido, como en el ejemplo que estábamos anteriormente, y alguno de esos fármacos tiene una presentación líquida o una presentación gaseosa, pues entonces los excipientes nos van a ayudar a que la disposición final sea sólida. Entonces ya estamos entendiendo que los excipientes nos ayudan a crear esa forma medicamentosa, esa disposición individualizada final que vamos pues a administrarnos en conjunto, ¿cierto? Continuemos entonces y vamos a ir esclareciendo estos conceptos. ¿Cómo se clasifican las formas farmacéuticas? Entonces podemos observar que hay tres clasificaciones, de acuerdo con la esterilidad, de acuerdo con el estado de la materia y de acuerdo con la vía de administración. Para efectos de tener pues una base al entendimiento, yo quiero que miremos la clasificación en función de los estados de la materia. Luego vamos a irlos asociando con las vías de administración y nos va a quedar mucho más sencillo entender, pues, en función de la esterilidad. ¿Listo? Entonces, formas farmacéuticas. Podemos tener
medicamentos en forma sólida, como ahorita pues los ejemplos que planteé, forma semisólida, forma líquida o forma gaseosa. ¿Listo? Esas formas farmacéuticas, según el estado de la materia, también podemos atribuírselos en función de la esterilidad, como lo comenté hace un momento. Entonces, si el medicamento es sólido, podemos pensar en que hay medicamentos sólidos que pueden ser estériles, como medicamentos sólidos que pueden ser no estériles. Entre los principales ejemplos se encuentran los sólidos que son estériles, por ejemplo, el polvo estéril para inyección o polvo liofilizado. ¿Por qué requiere ser estéril? Pues porque va a ingresar a nuestro torrente sanguíneo o va a ingresar a partir de rompimiento de membranas a nuestro organismo, porque puede ser intravenoso, puede ser intramuscular y esos conceptos vienen más adelante. Y los no estériles son aquellos sólidos pues que realmente no requieren de todo ese proceso de esterilidad y que pueden ser ingresados a nuestro organismo sin requerir una esterilidad, como los comprimidos, que son de hecho los medicamentos y su presentación final más comercializada y pues la más común. Comprimidos que pueden ser tabletas o pueden ser grajeas, que vamos a mirar más adelante pues en qué consisten estos. De hecho, pues actualmente este término grajea no se usa mucho, de todas formas lo presento porque en los diferentes textos que les he recomendado a lo largo pues, de estas clases, pues hemos mirado que siguen hablando de grajeas a pesar de que actualmente pues no se disponga mucho de esta forma o presentación de medicamento. ¿Listo? Más adelante miraremos el porqué, cuando lleguemos precisamente a describir cada uno. Y los que no son comprimidos, tales como cápsulas, polvos o granulados. Por lo general, estos que no son estériles pueden ser medicamentos que ingresan por vía oral o que son medicamentos que se suministran de forma tópica o externa. ¿Listo? En cambio, los que son estériles son medicamentos por lo general que ingresan por vías parenterales, que ya vamos a mirar más adelante en qué consisten estas vías, o podemos entender que son todos los intra, ¿cierto? Los que requieren rompimiento de membranas, ¿listo? Para poder ingresar a nuestro organismo. Ahora, los medicamentos líquidos, aquellos que son homogéneos, por ejemplo, soluciones parenterales, este parenteral significa que son paralelas al intestino, es decir, que no ingresan por vía oral. De nuevo, más adelante hablaremos un poco más a profundidad de ese tema, pero para que entiendan por qué se llaman parenterales y oftálmica, requieren de esterilidad porque van a ingresar por medio pues, de nuestros ojos. Y aquellas heterogéneas, que también son estériles y son líquidos heterogéneos, tales como emulsiones y suspensiones que pueden ingresar por vía intramuscular. ¿Listo? Por otro lado, entonces miramos los que no son estériles, que también tenemos no estériles homogéneos, como las soluciones orales, ¿cierto? Las soluciones nasales, óticas de los oídos, no me confundan este óptico con este oftálmico u óptico, que hace referencia también a los ojos, tópica, jarabe, elixir, y heterogéneo, de nuevo, emulsiones, suspensiones, aerosoles, pero que principalmente se suministran por vías tópicas o por vías orales. Recuerden que pues, no son estériles. Y semisólidos, estos semisólidos por lo general son medicamentos que se suministran por vías tópicas o por vías que son fácilmente asequibles. Ya vamos a mirar a qué hago referencia. En este caso pueden ser ungüentos, ¿cierto? Estos ungüentos deben ser estériles porque, de nuevo, ingresan por la cavidad óptica. Son aquellos que se suministran en la conjuntiva, ¿sí? Pues no necesariamente directamente al ojo, pero sí en la conjuntiva. Entonces, pues es necesario que sea estéril. Y no estéril como cremas, ungüentos, pomadas, supositorios y geles. Hasta pomadas, ungüentos, cremas, todos esos pueden ser de forma tópica o pueden ser supositorios, geles que también pueden ingresar tanto por vía oral, por vía rectal, perdón, estos que son
supositorios y geles pueden ingresar por vías rectales, por vías vaginales o por vía pénica. ¿Listo? Por vías orales realmente poco se observan medicamentos en forma de crema, pues porque en últimas va a ser demasiado complejo generar el proceso de deglución de una crema por vía oral. Pero sí observamos en ciertos libros que nos dicen que estas van por vía oral. ¿Y por qué nos dicen esto? Nos dicen que es por vía oral porque pueden ingresar por medio de la boca y no necesariamente producir deglución, o sea, sin deglutir. Si no hay deglución, cuando hablamos de deglución, es el proceso de llevar nuestros alimentos ya por nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, sin deglución, probablemente pues que la afectación esté directamente en la boca. Entonces, por eso hablan de vía oral, mas no quiere decir que haya un proceso de deglución y que atraviese boca, que atraviese esófago, que llegue a estómago, intestinos, ¿cierto que no? En este caso, pues, hablamos de este tipo de semisólidos, pero por lo general, pues, se quedan en el compartimento de la boca. Y tenemos otro sistema de entrega de fármacos. Ahora vamos a hacer énfasis en los gaseosos, que esta tabla no nos muestra pues las particularidades de los gaseosos, pero por lo general deben ser estériles porque se usan mucho pues para administración de anestesia o que tengan un compromiso directo a nivel de nuestros pulmones, entonces por lo general deben ser estériles. Y otro sistema que hablamos aquí es un sistema de entrega especial del fármaco. En este caso, tanto los implantes, los insertos o los pellets deben ser estériles, a diferencia de un parche transdérmico, por ejemplo, aquellos parches que podemos encontrar en las farmacias cuando tenemos alguna contractura muscular, algún dolor localizado en alguna parte de nuestro cuerpo, principalmente por dolor músculo esquelético, ¿listo? Entre otros como las bombas osmóticas. Entonces hasta aquí pues es como una breve generalidad. Tenemos que tener presente que entonces cuando nosotros hablamos de vías enterales son aquellas que atraviesan la parte gastrointestinal. Y cuando hablamos de esta vía gastrointestinal, podemos pensar en que lo primero que requiere para que hablemos de una vía gastrointestinal es que el medicamento tenga un paso, así se llama, un paso o un primer paso al hígado, ¿sí? Entonces eso es como lo principal. ¿Cómo así que un primer paso al hígado? Antes de que el medicamento llegue a circulación sistémica a nuestra sangre para que pueda ser distribuido a los otros órganos de nuestro organismo, y pues en este caso que llegue al órgano diana, por ejemplo, si este es nuestro órgano diana, va a atravesar todo el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Entonces nuestra boca, nuestro esófago, va a llegar a nuestro estómago, va a llegar a nuestro intestino. En el intestino se van a absorber estos fármacos y lo que nosotros quisiéramos es que de inmediato, pues esta absorción de estos fármacos llegara a la circulación sistémica y de ahí pues que continuara a nuestros órganos y principalmente pues a nuestro órgano diana. Pero sucede que el hígado actúa antes de que ese fármaco llegue a nuestro órgano diana. ¿Sí? A eso se le llama primer paso, hepático, metabolismo de primer paso. ¿Sí? Lo que estamos observando acá es que el hígado está tomando una gran cantidad de fármaco y lo que quiere el hígado es empezar a biotransformar al fármaco para poderlo eliminar, pues porque en última tenemos que tener presentes que el fármaco pues es una sustancia externa, no le pertenece a mi organismo y pues tenemos aquí al hígado, que el hígado se encarga de tomar todas esas sustancias llamadas exógenas, ¿cierto? Y realizarles un tratamiento a lo que se le llama biotransformación o metabolismo, que lo vamos a ver en su momento en farmacocinética,
Y de ahí puedes entonces eliminarlo. Pero lógicamente pues no queremos que ese medicamento, cuando ingrese a nuestro organismo, que sea liberado, que sea convertido pues principalmente en ese principio activo que ya ha sido liberado de los excipientes, no queremos que se elimine antes de que cumpla su efecto terapéutico en nuestro órgano diana, ¿cierto? Entonces, observemos aquí que si el medicamento ingresa de forma enteral, que de forma enteral ahorita vamos a mirar entonces cuáles son las diferentes vías, pero podemos entender que la principal es la oral, entonces ese fármaco que ha sido administrado va a ingresar por nuestra boca, ¿cierto? En nuestra boca nosotros tenemos la saliva, ¿cierto? Y la saliva tiene ciertas enzimas que se van a encargar de ir degradando ese exógeno, en este caso ese fármaco. ¿Listo? Lo va a ir desintegrando y disolviendo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de liberar al fármaco de los excipientes. ¿Y por qué queremos esto? Recordemos entonces que si es por vía oral podemos pensar en un comprimido y tenemos fármaco, pero también tenemos moléculas de excipientes. Y realmente lo que va a ejercer un efecto terapéutico, un rol terapéutico en el organismo van a ser los fármacos, no los excipientes. Los excipientes simplemente son esas moléculas que, como lo dijimos en el video introductorio, son aquellas moléculas que nos van a ayudar a cambiar las características organolépticas, es decir, a darle un mejor sabor, un mejor aroma, una forma, ¿sí? Todas esas son propiedades organolépticas para que el fármaco sea más fácil transportarse a través de nuestro organismo y que llegue hasta el órgano diana para que cumpla su efecto terapéutico. Cambiar también la fase o el estado en el que está el fármaco, dado que si tenemos un fármaco en estado líquido, pero pues lo queremos suministrar de forma sólida, en función de las características que correspondan al paciente o a la vía de administración, pues entonces vamos a requerir esos otros excipientes, ¿sí? Entonces, este tema, de nuevo, es un tema que se presta para hablar mucho más a profundidad y que cada uno de los temas que tocamos, pues vamos a tener unos videos adicionales en los que vamos a profundizar sobre estos temas, ¿sí? Por lo pronto, quiero es mirar la generalidad de las vías enterales y dentro de las vías enterales mirar la principal que es la oral. Entonces recordemos, tenemos presente que si es una vía oral, pues entonces tiene que ingresar por boca, ¿cierto? Nuestro esófago, nuestra faringe, nuestra laringe, llegar a estómago, intestino y a través de la vena porta llegar a nuestra circulación sistémica. ¿Listo? Pero sucede que se nos atraviesa aquí el hígado y el hígado empieza a querer eliminar el fármaco antes de que haya logrado su efecto terapéutico, pues en el órgano al cual necesitamos llevar ese fármaco. ¿Listo? El órgano, pensemos entonces que el órgano puede ser, eh, por ejemplo, puede ser los riñones, ¿cierto? Puede ser que tengamos, en este caso, un dolor a nivel de músculo liso, ¿sí? Entonces, en este caso, pues necesitamos que atraviese ese medicamento circulación sistémica para que llegue a ese órgano que no podemos alcanzar de forma directa por medio de vías enterales, ¿sí? Entonces, hablando de la vía enteral, que es la que tiene una relación directa con la vía gastrointestinal, recuerden que de las principales características es ese primer paso hepático. Entonces, para no alargar más esta primera parte introductoria, lo que quiero entonces es que miremos que el fármaco empieza a tener un movimiento, ingresa por la boca, sigue por nuestro tracto gastrointestinal, hay un vaciamiento gástrico que lógicamente va a depender pues del pH, va a depender de si hemos o no comido eh, próximos al momento de administración del medicamento, si hemos administrado otros medicamentos, ¿sí?
también dependía básicamente de si era tableta, si era cápsula, si era una sustancia muy ácida o por el contrario básica, si era salada o no, porque todo eso va a interferir en este proceso de desintegración, disolución, vaciamiento gástrico, hasta que llegue al intestino, y en el intestino que es donde se va a absorber esas moléculas eh, o esos principios activos que ya dijimos que los tomábamos en este punto como fármacos porque tenían un principio de efecto terapéutico, y van a llegar por vena porta hasta la circulación sistémica, ¿cierto? Entonces, miren, una de las vías que estamos repasando es de las vías más estudiadas, porque la mayor cantidad de los fármacos que nos comercializan son fármacos que vienen en estado sólido y que se suministran por vía oral. Entonces es una de las vías más reconocidas, las más estudiadas, y pues la que debemos entender de primero, ¿sí? Luego que miramos pues entonces otras vías enterales y que miremos las vías parenterales, además que miremos otras vías, vamos a decir, otras vías, en un próximo video pues vamos a entender que tenemos otros mecanismos tanto de liberación como de absorción del fármaco, ¿sí? Por ahora entonces entendamos que todos los preparados farmacéuticos, en este caso los sólidos, deben liberarse ¿de quién? Pues de los excipientes, ¿cierto? Desintegrarse y disolverse pues antes de que sean absorbidos y lleguen a circulación sistémica. Listo, entonces hasta aquí tenemos esa pequeña parte introductoria, y para un próximo video pues voy a poner voy a poner sobre la mesa el tema de formas farmacéuticas. Empezaremos con formas farmacéuticas sólidas, dado que pues no quiero que estos videos queden muy largos. Entonces hasta aquí esta pequeña introducción que va a dar lugar a formas o presentaciones medicamentosas